Podrías tener una moneda que vale mucho dinero, y digo podrías, ya que lo digo en potencial, y es que hay muchísimas más monedas que no valen nada que las valiosas. Y esa es una de las cualidades que hace a una moneda valiosa con respecto a otra, la escasez de ellas. Pero no es el único de los motivos que hay que tener en cuenta para conocer su valor. Por ejemplo, este centavo de 1895 solo se acuñaron un poco más de 400.000 y sin circular valen $200. Está increíblemente bien conservada. Te diría, está prácticamente nueva. Pero la de 2 centavos de 1887 se acuñaron un poco más de 360.000. Una cantidad también muy escasa, pero la diferencia de manual es que esta moneda en estado sin circular vale, según el catálogo, $1.500. Estas diferencias abismales de precios se pueden deber a la escasez real de la moneda más allá de la cantidad emitida. Pero también mira esta otra moneda, 4 reales de 1813, que encontré en un terreno baldío. Parte de la primera emisión de la moneda patria. Si estuviese en buen estado valdría $1.200. Ahora, la de 8 reales, que hay más de 70 variantes, valen en promedio $1.500 en buen estado de conservación. No habría gran diferencia en el precio, salvo que la de 4 reales se acuñaron muchísimas menos, casi 33.000 piezas. Muchas de las cuales no llegaron a nuestra época, perdidas como estas, racuñadas o fundidas por plata. Pero la de 8 reales se acuñaron casi 900.000, es decir, 26 veces más que la de 4 reales. Y aún así, el precio de la de 8 reales es un poco más elevado. Esto podría deberse seguramente a que los coleccionistas prefieren la emblemática 8 reales, el peso fuerte de la época. Moneda gigante, increíble, mítica y soberana, pero también de imitación en peso, ley y tamaño a esta, la de 8 reales del Imperio Español. Las monedas pueden estar hechas de un metal puro, oro, plata o cobre, por ejemplo, pero la mayoría de las veces tienen aleaciones. Por ejemplo, esta emblemática pieza, una libra esterlina de oro, la reina, la soberana, está hecha de una aleación que contiene oro en pureza 917 y casi 8 gramos, patrón que se mantiene desde los primeros soberanos del rey Jorge III hasta nuestros días. Y esto es importante, si bien los soberanos de circulación dejaron de acuñar en 1927 y se comenzaron a acuñar algunas monedas de colección con el mismo patrón, los soberanos forman parte de un grupo de monedas que son llamadas monedas de inversión, y lo mismo que las divisas como el dólar, el euro, etc. Estas monedas tienen un precio general de compra y venta regido por el mercado mundial, más allá de su valor numismático. Ahora bien, esta forma de acuñar monedas por su valor metálico, normalmente oro, plata y cobre, fue desapareciendo a principios de 1900. Ya no se acuñaban más monedas por su valor en la mayoría de los países hacia 1932, pero países como México siguieron emitiéndolas para circulación en grandes cantidades incluso hasta el año 1948. Estas de 2 y 2 pesos con 50, de oro 900 e incluso de 10 y hasta 50 pesos, los famosos centenarios. Hace poco tuvimos un experimento similar ocurrido en el año 2016, cuando el Estado Islámico implementó su propia moneda, el dinar de oro, reflotando el antiguo dinar del mundo islámico, pero también se acuñaron monedas de plata y cobre
que irían a reemplazar al dólar americano para las transacciones de petróleo, pero también un esfuerzo de ISIS para lograr la condición de Estado, ya que todos los estados emiten sus propias monedas. Mira esta moneda, 5 pesos, un argentino, belleza de oro 900 y un poco más de 8 gramos. Esta de 1881, solo se acuñaron 37.000 y en muy buen estado vale $700. Pero la de 2 centavos de 1882, que es cobre 95%, se acuñaron más del doble, 88.000. Vale $800 si estuviera sin circular, $100 más que la de oro. Y ni hablar esta moneda impresionante, un peso patacón de 1882. Si estuviese sin circular, valdría de $1.200 a $1.500. Pero se acuñaron un poco más de 400.000, es decir, un poco más de 10 veces la de oro, y sin embargo son más valiosas estas de plata. Es que las monedas de cobre y plata circularon entre la población. En cambio la de oro se utilizó generalmente para inversiones, es decir, estuvo depositada en el banco la mayor parte del tiempo. Así que tanto la de 2 centavos como las de 1 peso presentan desgastes como esta, pero sobre todo hay faltantes en las de cobre por ser las más populares. Así que las monedas de oro siempre valen mucho, incluso toda la de plata también tienen valor, pero las de cobre pueden valer más que las de plata o las de oro. Así que el metal es determinante, pero no siempre. Y hay monedas valiosas de todos los tiempos, las que se hicieron hace 3.000 años y las acuñadas hace un par de años. Pero ¿cuándo es antigua una moneda? Podría decirse que si tiene más de 100 años es antigua. Pero eso no lo haría valiosa, ya que hace 100 años se acuñaban en grandes cantidades con máquinas. E incluso los romanos, que las acuñaban a martillo, hacían cientos de miles de monedas muy parecidas. De todas formas, podría decirse que una moneda antigua, cuanto más antigua es, más valiosa, siempre que se encuentre en buen estado. Cuanto mejor estado, más valiosa. Y así empezás a sumar estado, antigüedad, metal, belleza de la pieza. Pero hay un ingrediente más, la importancia histórica. Por eso, volviendo a la pieza de 8 reales, ¿sabías que el símbolo del dólar y del peso proviene de estas monedas? Los Carolus, que fueron las primeras monedas de curso legal en Estados Unidos, tenían tanta relevancia a nivel mundial que fueron oficiales hasta en la China, incluso mucho tiempo después de que dejaran de acuñarse. Sin duda es una pieza con una carga histórica muy importante que hace que los coleccionistas las tengan muy en cuenta. Entonces, ¿cómo saber cuánto vale tu moneda? Si pensaste que al tratar de vender una moneda te van a tratar de estafar, bueno, estás en lo cierto. Hay muchos coleccionistas que no lo harían, pero muchos otros se van a tratar de aprovechar de tu falta de conocimiento. Y hay tantas variables a la hora de cotizar una moneda que lo mejor es tomárselo con calma. Lo más aconsejable es hacer una publicación en algún grupo de numismática de Facebook preguntando por la moneda. Claro que hay que aguantarse a los que se la saben todas y siempre van a estar tratando de denostarte. A los que ven piezas falsas y conspiraciones reptilianas por todos lados, a los que te van a dar 2 pesos y se están arriesgando, y a los chistosos de siempre. Pero seguramente, obviando eso, vas a tener una o varias respuestas desinteresadas de algunos coleccionistas que no te quieren sacar ventaja y te van a decir la verdad. Solamente hay que tener paciencia y preguntar. No seas tímido, no pierdas dinero.